No es nada nuevo que la inteligencia artificial avanza día a día, integrándose poco a poco en cada aspecto de nuestra vida diaria. Pero, ¿esto cómo nos afecta realmente? ¿La inteligencia artificial supone una auténtica revolución? ¿O es una simple moda que pasará a la historia como la perfecta máquina para hacer memes? Y lo que más nos interesa en este canal, ¿de qué manera la inteligencia artificial nos puede ayudar a la hora de aprender un nuevo idioma? Con esto de la inteligencia artificial hay muchas preguntas que contestar. Ponte cómodo, que empezamos. A no ser que te hayas pasado el último par de años metido en una cueva, te habrás dado cuenta de que el tema de moda es la inteligencia artificial. A día de hoy podemos encontrar mil y una herramientas en Internet. Inteligencias artificiales de todo tipo, para crear imágenes, edición de vídeo, programación. Pero, ¿qué significa todo esto más allá del típico meme que te envía tu amigo el gracioso por WhatsApp? Básicamente, y simplificándolo mucho, la aparición de todas estas herramientas de inteligencia artificial implica la democratización de ciertas habilidades que antes solo se adquirían tras largos años de estudio y dedicación. Suena un poco extraño, pero te lo voy a explicar con una historia para que puedas entender a lo que me refiero. Para ello, vamos a viajar en el tiempo, hasta la época en la que los chamanes y los sabios del clan contaban historias al calor de una hoguera, mientras la gente los escuchaba atentamente, aprendiendo cuanto podían de aquellas historias que se habían transmitido de generación en generación durante tanto tiempo. Incluso a veces se hacían representaciones de esas mismas historias en las paredes de las cuevas, dibujos de animales y héroes en grupo cazando. Pero algo empezó a cambiar cuando se inventó la escritura. Al principio solo se trataba de registros contables: cuánto grano se vendía, cuántas cabras se compraban, los impuestos que se tenían que pagar, pero poco a poco esas historias fascinantes que se habían contado durante tanto tiempo alrededor de la hoguera de la aldea se empezaron a escribir en tablillas de arcilla. Ahora las historias podían viajar, se podían leer sin la necesidad de estar cerca de esa hoguera. El conocimiento de esos sabios y chamanes ya no llegaba solo a la gente de la aldea, ahora llegaba también a aldeas que estaban bastante más lejos, aldeas en las que ni tan siquiera esos mismos sabios habían estado nunca. Las historias se copiaban poco a poco, y esas copias no estaban al alcance de todos. Durante siglos las historias pasaron de las tablillas de arcilla al papiro, del papiro al pergamino, hasta que por fin nació la imprenta, y las pocas copias que existían por aquel entonces empezaron a multiplicarse exponencialmente, llegando así a mucha más gente aún. Sin embargo, la historia no acaba aquí. Las historias y el conocimiento de los antiguos chamanes viajaron por todo el mundo al llegar a Internet. Ahora todo el mundo podía escuchar al antiguo chamán, al viejo sabio, mientras hacían cualquier otra cosa. ¿Has entendido la historia? Con la escritura, la imprenta, Internet, el conocimiento poco a poco se hizo libre. El conocimiento ha dejado de estar solo en academias y universidades. A día de hoy, cualquier persona puede aprender cualquier tema por Internet. Filosofía, matemáticas, informática, química, física. Si tienes una conexión a Internet, lo único que te separa del conocimiento eres tú. La cuestión se ha reducido a querer aprender o no. Pues ahora bien, la llegada de la inteligencia artificial ha supuesto un paso más allá. Internet liberalizó el conocimiento, la inteligencia artificial, las habilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Pues fácil. Con la inteligencia artificial no se trata de querer aprender o no, sino más bien de querer hacer o no. Con la inteligencia artificial, aunque no sepa programar, puedo programar. Aunque no sepa dibujar, puedo hacer ilustraciones. La inteligencia artificial de aquí a poco tiempo va a cambiar muchísimas cosas. ¿Y esto a dónde nos lleva? A hablar de lo que nos interesa. Al hablar de idiomas e inteligencia artificial, lo primero que deberíamos preguntarnos es si la inteligencia artificial puede traducir lo que escribamos o digamos a cualquier idioma. ¿Es necesario aprender un idioma para comunicarnos con gente que no habla nuestro idioma? La respuesta obvia es no. Pero aprender un idioma siempre es bueno. Primero, porque el poder comunicarte o no dependerá de que tengas acceso o no a la inteligencia artificial. La comunicación se hará mucho más natural. Y segundo, aprender un idioma es lo mejor que podemos hacer para aumentar nuestra reserva cognitiva. Si no sabes de lo que estoy hablando, mírate este otro vídeo
en el que hablo de por qué y para qué aprender un segundo idioma. Ahora bien, ¿podemos beneficiarnos de la inteligencia artificial a la hora de aprender un idioma? En realidad, la inteligencia artificial es una gran herramienta para aprender idiomas. La inteligencia artificial puede adaptarse a nuestro nivel, nos puede corregir errores, nos puede dar explicaciones, podemos estudiar a cualquier hora y a nuestro ritmo. Y lo mejor, esto lo digo porque os conozco, es mucho más barato aprender idiomas así. ¿Con esto estoy diciendo que la inteligencia artificial es el profesor de idiomas definitivo? No es tan sencillo. Aunque no lo creas, estudiar un idioma con una inteligencia artificial significa tardar mucho más en aprender el idioma. Claro que la inteligencia artificial te va a ayudar a aprender. Úsala. Pero si limitas tu aprendizaje a interactuar con una inteligencia artificial, habrá detalles del idioma que pasarás por alto, o que quizá tardarás mucho más tiempo en reparar. Por ponerte un ejemplo un poco simple, una inteligencia artificial no siempre te indica que al usar una determinada palabra ya estás indicando que has aprendido el idioma en un país o en otro. O incluso que una palabra pertenece a un registro más formal o un registro más coloquial. O hasta puede que sea una palabra vulgar. Para saber este tipo de cosas tendrías que preguntar expresamente por la explicación de este tipo de detalles. A un profesor o a un hablante nativo, estos detalles o este tipo de detalles le llamarían automáticamente la atención y seguro que te haría algún comentario al respecto. Estudiar un segundo idioma con una inteligencia artificial lleva mucho más tiempo porque tienes que obligarte mucho más a estudiar. Sé sincero, ¿cuántas veces has empezado a estudiar un idioma con aplicaciones de móvil y al final has terminado por dejarlo para acabar tratando de retomarlo a los pocos meses? Por eso mismo, con aplicaciones o inteligencias artificiales, tienes que ser una persona mucho más disciplinada. A veces, estudiar con un profesor es la excusa perfecta para mantener esa rutina necesaria de estudio. Te mantiene motivado y te genera esa sensación de tener un deber, una obligación. El deber de estudiar. El deber de estar en clase porque no puedes dejar al profesor tirado. Así que terminas yendo a clase y terminas aprendiendo alguna palabra nueva o repasando las que ya sabías. En mi opinión, para estudiar idiomas con una inteligencia artificial y que acabes aprendiendo de verdad del idioma, primero necesitas ser una persona súper disciplinada. Segundo, ya tienes que tener una cierta base o una cierta idea de cómo quieres aprender. Es decir, si tienes que reforzar los posesivos, las conjugaciones, las preposiciones. Y por último, aunque no sea necesario del todo, tener una buena formación en gramática y sintaxis en tu propio idioma te puede ayudar bastante, porque la inteligencia artificial lo más probable es que te haga explicaciones muchas veces en términos gramaticales. De todas maneras, al final, aprender un idioma es como todo. Camino se hace al andar. Pero si alguien ya te enseña por dónde hay que caminar, lo vas a tener mucho más fácil. ¿No crees? Para mí, la inteligencia artificial es una herramienta excepcional que deberías usar. Pero a la vez, no deberías limitarte solo a eso. Así que dime, ¿tú cómo usas la inteligencia artificial para estudiar idiomas? Dímelo en comentarios.